Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Astrología en Criollo, en este momento en nuestra edición especial de todos los meses, para ir recorriendo cada uno de los signos en cada una de sus temporadas, que es una de mis secciones favoritas, porque de alguna manera me reconectó con la literatura, que es algo que a mí me encanta y que en este momento quizás en conjunción con la maternidad, con el estudio y con un montón de cualidades que uno va teniendo alrededor de la vida, me vi como un poquito alejada, pero poder crear este espacio me reconectó con un montón de situaciones que tienen que ver con la lectura, que tienen que ver con la novela, que tienen que ver con el poder habitar mundos imaginarios. Muy grato para mi Piscis, muy grato para mi Piscis, pero obviamente hay situaciones en donde uno necesita un coequiper que esté a la altura de las circunstancias, porque uno muchas veces no entiende un pedo de todo esto. Dicho sea esto, obviamente quien me acompaña siempre en este espacio es Virginia Muñoz, que ella también es astróloga y también es profe de literatura. ¿Qué tal, Vir? ¿Cómo estás? Hola, Agus, ¿cómo andás? ¿Todo bien acá? Disfrutando también, disfruto muchísimo estos espacios. Yo soy se habrán dado cuenta si nos vienen escuchando, fanática de la literatura y poder relacionar mis dos lenguajes favoritos es maravilloso para mí. De hecho, yo lo uso con mis alumnos en clase cuando hacemos los análisis de los personajes. Siempre les hago el comentario, para mí este es ariano, para mí este es canceriano. Entonces, es a través de la astrología y la literatura me atraviesan, y más de la que vamos a hablar hoy, que Volvemos a es marcar un una de mis favoritas. favoritos. Muy bien, volvimos a encontrar otro favorito de Vir. Que dicho sea de paso, a ver, no es ella una de mis favoritas, sí ha sido su hermana, porque leí la versión de Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, que es la otra Brontë, porque hoy, claro, hoy vamos a hablar Emily. de Charlotte Brontë, pero yo la conozco por Emily porque leí Cumbres Borrascosas primero que nada lo leí en español, vi las películas. No la última todavía la tengo ahí en pendiente, pero vi las películas y además también lo leí en inglés antiguo. Y Maravilloso. es maravilloso, realmente es maravilloso el tipo A mí me gusta más Jane Eyre, Claro, bueno. pero me gusta mucho Cumbres. La última película, si quieren ver Cumbres, no vean, o sea, no busquen Cumbres en la última película porque hizo un fanfic la mina, la directora, igual. Vamos a No obviarlo, que importa, fue... vamos a verlo y lo vamos a charlar el día que hablemos de Emily, porque hoy no vamos a hablar de Emily, vamos a hablar de Charlotte, de Charlotte. la otra Brontë, que, a ver, hoy por hoy sus libros son conocidos con los nombres originales de ellas, pero estamos hablando nuevamente de escritores del año 1800, en este caso Charlotte, que nació en 1816, que en ese momento el tema de la literatura para una mujer era muy complicado, era muy Sí, de complejo. hecho, ellas escriben con un seudónimo, Sí, que ellas estoy ambas, buscándolo. ellas ambas escriben con un seudónimo, que era a lo que iba, porque en ese momento poder publicar un libro o poder publicar una novela o poder escribir simplemente era complejo, era complicado. Complejísimo. Y sobre todo en Inglaterra, Sí. que bueno, había un contexto social en donde la mujer no ocupaba un rol académico y No, no cuanto mucho tenía la podían ser institutrices. Y de hecho ella lo fue. Bueno, ahora vamos a ir metiéndonos en su carta, sí. Ellas, las tres, son tres hermanas, y en realidad son seis. Ahora les voy a contar un poco la historia. Son tres las que escriben: Anne, Emily y Charlotte, y escriben bajo un seudónimo. El de Charlotte es Currer Bell
y las hermanas, el apellido es el mismo y le cambian el nombre, que la verdad que no lo anoté, pero las 3 se escriben. Sí. Es, y las 3 historias, bueno, la de Anne reconozco que no la leí. Cumbres y Lleneire sí. Y las historias son... Son intensas. Sí, Son intensas. sí, en sus estilos, pero son intensas, son muy, muy fuertes en algunas cosas. Bueno, Charlotte es de Tauro, Charlotte es de Tauro. Vamos a hablar del signo de sí, Tauro hoy, a los que amados taurinos. a los amados taurinos, que ahora harás vos de alguna manera la referencia con la personalidad o con la característica de Charlotte, pero la esencia taurina siempre está relacionada con esto de la lentitud, siempre está relacionada con esto de la paciencia o está relacionada con esto de La perseverancia. el contacto con los 5 sentidos, que está, que la comida, que el sueño, que el descanso. Y acá hay algo que me gusta incorporar, que los taurinos, en esto que dijiste, que me parece fundamental, la palabra perseverancia, los taurinos no es que son lentos porque les cuesta moverse o porque no tienen ganas. Les se mueven en pos de deseo o en pos de cosas que realmente llaman su atención y realmente hacen que mueva su energía. Y una vez que mueve su energía, son personas activas, son personas que Sí. van hacia adelante y son personas con mucha movilidad, pero necesitan esa motivación, necesitan esto de que tengo ganas de esto, tengo ganas de sentirme bien, tengo ganas de comer algo rico, tengo ganas de dormir. Hay Hay una motivación, o sea, no se va a mover porque sí. Exacto. Y hay otra Entonces, cuestión que tiene que ver con la terquedad, que pasa por esto de que por qué dicen que no se mueven o por qué dicen que no cambian o que se apegan demasiado. Y hay una frase que me encantó para definir la energía taurina, que tiene que ver con esto de ¿para qué me voy a mover si en este lugar estoy tranquilo, estoy bien, estoy cómodo, tengo todo lo que tengo seguridad? claro, de hecho, Anne se mueve mucho para hacer, pero se mueve mucho porque va en busca de, o sea, es una vida dificilísima la que tiene. Y si no hubiera sido taurina, con esa perseverancia, la casa que ocupa su sol es la 8, o sea, está en la casa de Escorpio, lo cual le agrega, yo ahí veo así con razón, con todo lo que escribe esta mujer. O sea, em, si ella no hubiera tenido esta perseverancia, esta presencia y esta potencia que es tan característica de Tauro y esta terquedad y esto de decir, como el toro, agarro viaje y voy, con la vida que tuvo, no sé cuánto qué hubiera pasado. Tuvo una vida durísima. Ella pierde a su mamá muy chiquita y eran 6 hermanas. Su padre las manda a un internado. Ese internado después sirve de modelo para el internado al que ella pone a su personaje Lleneire, un internado en las condiciones más paupérrimas, más horribles y más desastrosas que no se puedan imaginar. Sí. Y allí mueren sus 2 hermanas. Ella es la del medio, mueren las 2 hermanas mayores, de tuberculosis. Mueren ahí enfermas. No, perdón, no de tuberculosis, pero mueren ahí. Eh, y ella vuelve a su casa para ser institutriz de sus 2 hermanas menores, Anne y Emily. Claro. Y ella trabaja como institutriz. En Lleneire, yo veo y se ve mucho toda su vida. Al personaje de Lleneire, miren, es uno de los pocos casos en los cuales no, hablar del personaje es casi hablar de la autora. Es como nos pasó con Louise May Alcott. Te iba a decir exactamente el mismo ejemplo. Te iba a hablar de ella, decir, qué reflejo de hacer algo tan autorreferencial. Y acá, Tremendo. en esto que vas diciendo, hay algo que me gusta siempre aclarar, que tiene que ver con que, ¿por qué cuando hablamos de la cualidad de un signo, hay muchas personas que nos dicen, bueno, pero yo no me siento de tal signo, o a mí no me Ujú. pasa de tener una referencia? Entonces, más allá del ascendente, que obviamente tiene mucho que hablar de Lo nuestro tiene en Virgo, le pongo reflejo, claro, paréntesis. pero que tiene que ver de Mm. nuestro reflejo, que tiene que ver de nuestro cuerpo físico, que tiene que ver con nuestra entrada al mundo, que tiene que ver con Ujú. nuestra impronta. A veces nuestro ascendente es lo que más se ve, es esa esencia nuestra, la personalidad. Claro. Más allá de eso, el planeta
que representa el ascendente, el regente del ascendente, Ujú. y el planeta que representa el Sol, van a hablar mucho también de nuestra identidad y de nuestra Sí, forma de expresión y de vernos en el mundo. Entonces, que tenga a Venus, que es el regente de su Sol, y a Mercurio, que es el regente de su ascendente, en Aries, habla ahí mucho de está. esta cualidad de que más allá de tener dos signos de tierra en su esencia, Sí. el Sol en Tauro y el ascendente en Virgo, que son dos signos de tierra que le podrían dar más templanza o que le podrían dar más paciencia o que le podrían dar más persistencia o continuidad o Ajá, trabajo o esfuerzo, tenemos a sus regentes en Aries que le da esta cualidad de yo voy a luchar por lo que quiero. exactamente. Y es interesante que yo cuando leía su biografía y lo relacionaban con su carta natal, y bueno, yo vuelvo a decir, no puedo despegarle a su personaje porque es casi autobiográfico, ¿no? La vida del personaje es muy sufrida como la de ella, ¿sí? El trabajo de institutriz era muy sufrido, no era un trabajo que no eran consideradas, eran como que, bueno, ¿viste? En las familias más ricas las contrataban para que educaran a esos pibitos que a veces eran un desastre, ¿tá? Claro. Entonces, no era una elección consciente, era como que lo que había que hacer para sobrevivir. Y mira qué loco esto que decís, y ella tiene a la Luna y a Saturno en la casa 6. En esto de Exactamente. trabajar y de ser como casi una madre de otros Estaba por decir exactamente lo mismo. La al casa ser 6. al servicio, la casa 6 y no la casa 6 como también nos pone en este lugar de la astrología moderna de, ay, la rutina, lo que hago todos los días, mi bienestar. No, No, la casa 6 como este lugar totalmente adverso, totalmente difícil y desafiante, que tiene que ver con mis obligaciones, mis deberes y lo que tengo que hacer para poder sobrevivir. Entonces, en esto de que se muere la madre, el padre las manda a un a un internado internado. totalmente sufrido, ese Saturno se ve, ¿no? Encierro, esta situación de tener que sacrificarse y sacrificarse por otros, y después tener que traducirse en esto de que si yo no trabajo para otros, y estoy así como muy, muy del reflejo de la casa 6 en la Claro, astrología tradicional, y casi lo que esclavo, sí, re, para re. poder sobrevivir. Y lo que yo realmente me gusta hacer, de nuevo, tenemos un escritor, para sorpresa de nadie, con un medio cielo en Géminis. Eh, Claro. si escucharon los otros Vera, la mayoría tienen que algo Géminis hay, o sea, Pero es lo mismo que digo yo, las personas que estamos en radio, que creo que lo dije en el sí, capítulo de compatibilidad astrológica sí, 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 laboral, sí. las personas que estamos en radio y que estamos frente a un micrófono y que estamos haciendo uso de la palabra, de la comunicación, de la expresión, del querer contar algo, de alguna manera también tenemos algo en Géminis en nuestra carta. El Increíble. trovador, el Es famoso increíble. trovador, que era el que Claro, contaba las historias, que podía escribir o las podía contar de boca en boca, es el arquetipo del Géminis. totalmente, totalmente. Bueno, a esto voy, ¿no? Ella, para hacer lo que realmente le gustaba hacer, que era escribir, tiene que esconderse. Después Sí. sí, se sabe que son ellas y tienen su reconocimiento literario, porque lo tienen, pero en primera instancia se tiene que esconder. Y ahí va ese Mercurio en la casa 8 en Aries, ¿no? Esto de yo no puedo hacerlo desde un lugar visible, desde un lugar notorio o desde un lugar de exposición social, sino que tengo que hacerlo desde las sombras, desde lo oculto, desde lo que incluso generaría vergüenza, generaría discordia, Absolutamente, generaría, eh, totalmente. era tabú, era agresivo, entonces Bueno, hay también, ¿no? algo de El sol en casa 8, ¿no, Agus? Esto de esta taurina, que vos decís, lo asociamos con a mí la energía de Tauro me atraviesa porque yo tengo el ascendente en Tauro. Entonces, somos un meme, somos el meme de que nos gusta comer, nos gusta dormir, nos gusta, pero también somos esta gente que, a pesar de, eh, vamos para adelante y a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, y siempre la sensación de que vas más lento, sí, por supuesto. Hay ¿sí? una Siempre sensación de hay una resistencia. sensación de que vas más lento.
¿sí? Es algo que con lo que yo me tuve que reconciliar de grande y me reconcilié con eso cuando aprendí astrología y entendí por qué yo siempre tenía la sensación de que el resto iba a una velocidad y yo necesitaba más tiempo, Claro, ¿sí? ¿Cómo podía ser que con una sagitariana vaya lento? Era como que no cuadraban las dos acá. Yo acá veo este sol taurino en la casa de su opuesto complementario, entonces también no sé cuán cómodo está el sol en esa casa 8, claro. ¿sí? Que en signos Eh, enteros está en la casa 9 claro, y yo lo lo estoy mirando con Placius. no, pero más allá de las miradas o más allá de los Sí, sistemas de casas, lo pienso también desde este lugar de, quizás esto de usar un seudónimo o esto de usar otro nombre o esto de representar a otra persona que quizás tuviera un pedigree, una alcurnia, un estatus distinto, nos lleva también a que esta casa 9 puede ser esto de que mis creaciones o lo que yo termino dando termina siendo como de público conocimiento, o también o tiene este costado de educativo o este mm, costado de la profesión de profesora sí, o de la profesión de transmisión del conocimiento. Creo que la analogía de que en este caso Charlotte haya hecho un libro tan autobiográfico, de alguna manera me lleva a esto que conversábamos de Luis Mariel Cot, de la necesidad de contar mi historia, pero sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese pero la escondo, Mercurio, claro, claro, la escondo. De hecho, volviendo acá a este Venus que charlábamos recién, ella después de se va a estudiar, quiere como profesionalizarse para poner su propia escuela, o sea que hay algo de quiero enseñar, pero es hermoso esto, va a un internado de Bruselas, pero tiene que dejar porque se enamora del director, casado. El director que después él ya usa como referencia para Rochester. claro. O sea, es hermoso. Y fíjate que se va a estudiar al extranjero también, un sol en la Sí, 9, ¿no? O en sea, de me la voy, 9. me voy a estudiar afuera, me voy a Y estudiar a se otro enamora país. claro, se enamora del director de una institución educativa, o sea que estamos hablando de un tipo que evidentemente tenía cierta inteligencia, pero estaba casado, ¿sí? Entonces ahí esa Venus, ¿no? En la 8 un poco muestra, ¿no? Esta cosa del tabú, que Sí, evidentemente ella lo tenía. Y esto de nuevo, ¿no? Cómo ella logra, con toda esta potencia taurina, volcarlo en su obra y yo creo que de alguna manera trabajar todas estas situaciones. Porque el verlo desde afuera, me imagino que es como que te conectas un poco con este trabajo interno, ¿no? De me enamoré de un tipo que está casado, bueno, a Rochester le ponemos una casa que, pero ¿cómo pone la mujer? Vos fíjate que ahí sí, el rencor, el es una spoiler loca, alert. claro. Ya a esta altura de Jane Eyre, chicos, no es spoiler. Se escribió en No, 1800. Así que no es, por favor les pido, no es spoiler. No, 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 no es miren si spoiler. quieren, que está bastante bien lograda, la película que está, la chica que hace de Alicia en el País de las Maravillas y Michael Fassbender, es relativamente nueva, que se llama Jane Eyre, búsquenla, mírenla, está, para hacer lo que es, está bastante bien lograda, y está Michael Fassbender, chicos, haciendo de Rochester, vayan y mírenla, punto. La película de Eh, Cumbres Borrascosas no es tan nueva, es con Juliette Binoche. Estaba muy bien lograda también. Esa sí, versión estaba muy bien lograda, esa no la vi, yo eh, vi la otra. pero también con Juliette Binoche Y Daniel Day-Lewis, sí, ¿no es? creo que ¿O sí. no? ¿Eh? No me acuerdo, Bueno, no importa. pero estamos hablando de Charlotte. Igual, Bueno, otra de las cosas que también me llama la atención, que nos va a servir también de contrapunto en el momento que hablemos de Emily, que es la que escribe Cumbres Borrascosas, Em, esto de la intensidad que hablábamos en sus obras, todas hablan ujú, de obras muy intensas, de muy obras muy intensas, profundas, de obras muy, muy... muy. Y esto Y de amores, porque, o sea, si bien sí, Cumbres no es una historia de amor, y Jane Eyre para mí tampoco, más allá de que el romance está, amores muy, muy, muy controversiales o muy, muy enrevesados, ¿no? Muy complejos. No es un amor fácil. no.
¿Sí? No es un amor fácil, es un amor incluso, te diría, que linda lo tóxico, que linda lo posesivo, que linda Rochester seguro, los ¿eh? juegos de poder, de quién tiene el control. Habla de un romance que incluso es como, no es romantizable. No, para nada, no hay que romantizarlos. Volviendo a este que hablábamos de la esencia taurina y de esta casa 8-9, el personaje de Jane y ella les da un final feliz finalmente a Rochester y a Jane, pero el final es feliz cuando ella logra como hacerse a sí misma, ella necesita alejarse cuando se entera de que ella tenía una loca encerrada en el altillo que era una mujer, ella se va, lo deja, eh, y conoce a una familia y sigue trabajando como maestra en un colegio, y ella, acá hay alguna cosa media, ella siente que él la llama, que Rochester la llama, vuelve y encuentra que Rochester se había quedado ciego por un incendio que había habido en la casa, que la mujer murió, y él ya logra ser feliz con Rochester cuando le es necesaria, cuando están al mismo nivel los dos. Cuando Rochester no es el que lleva la batuta, sino que los dos están al mismo nivel, porque ella recibe una herencia que no sabía que tenía, ¿sí? Entonces La casa empiezan a estar, 8. la casa 8 empieza, y dice así, ya nos entendemos con las señas, Juan Agus. La casa Entonces, 8, paren, porque esto es astrología en criollo y no explicamos nada. La casa 8, así como explicamos la 6, la casa ah, 8, ¿por qué la herencia en la casa 8? Porque la casa 8 tiene que ver con la parte de esos, del dinero que nosotros tenemos por otras personas, ¿no? Es un dinero de terceros, pero también son las deudas, también son los créditos, también es la pérdida del dinero. Pero ¿por qué la herencia la encontramos ahí? Que a veces la herencia la tenemos como connotada con una cuestión más positiva. Uy, recibí un dinero de una herencia, qué ujú, bueno. En realidad el dinero de la herencia lo estás recibiendo porque alguien se murió. claro. Entonces hay un duelo, hay un proceso de Ajá. dolor o hay un proceso doloso y difícil para poder tener luego ese dinero. Entonces pienso en esto de la oscuridad en la narrativa, los procesos de control, los procesos de poder, los procesos de que incluso hace falta que se muera alguien para poder darle lugar al amor, para poder darle lugar al dinero, para poder darle lugar a la vida, para poder darle lugar al romance. Hace falta Claro, que algo muera, que algo se termine para poder sí. tener todo eso. Y la muerte es por un incendio, Muy ariano. muy ariano, muy ariano. Entonces, y ella tiene Marte en Géminis, y usar la palabra como arma, ¿no? Me tengo que callar, pero mira cómo Mirá cómo lo te pongo. escribo igual, mirá cómo me disfrazo de un hombre para poder escribir igual, para poder transmitir lo que quiero decir, para contar mi historia. Y esto, ¿no? Contar mi historia, porque de alguna manera es extremadamente autobiográfico y es extremadamente autorreferencial, Totalmente, totalmente. De que hecho, también tiene mucho que ver con Aries, ¿no? Estoy hablando de mí, sí, estoy estoy hablando de contando mí, algo de lo que a mío. mí me pasa, totalmente. De hecho, el personaje de Jeneire se hace una amiga en el orfanato cuando es chiquita y esa amiga muere. Entonces, eh, yo creo que en esa amiga ella pone en la muerte de sus 2 hermanas, ¿sí? O sea, estamos hablando de una vida muy dura, durísima, y en definitiva esto, ¿no? Si ella no tuviera toda esta esencia taurina que le permite plantarse, eh, hubiera sido muy de toda su vida. No hubo un momento que vos digas: "Che, qué bueno esto". O sea, sí, fue reconocida. De hecho, ella rechaza como 4 pretendientes, finalmente se casa con uno, queda embarazada, y el año que queda embarazada es el año que muere. O sea, tremendo. Y sus 2 hermanas, Anne y Emily, murieron con un año de diferencia. Y ella quedó devastada, Sí, devastada. hay algo que cuando tenemos posiciones en nuestra astrología en la casa 8 y no es, a ver, no es determinante de nadie, pero No, sí por cuando supuesto. hay posiciones en la casa 8 nos hablan de personas que tienen de alguna manera ciertos procesos de muerte alrededor, ciertos procesos de duelo alrededor. Y,
Y volviendo a este Sol en Tauro, en la descripción de esta Sí, característica, sí, me lleva a esto que te quería decir de que a veces pensamos al taurino como el vago o el echado o el tranquilo, y sin embargo es uno de los signos más resilientes, sí, absolutamente. porque de alguna manera en esta búsqueda de seguridad, en la búsqueda de estabilidad, tiene este costado de apego, de aferrarse, de no querer cambiar, Mm. de la terquedad, incluso de la posesividad, ¿no? O Uf, sea, absolutamente, sí, podemos ser muy posesivos. agarro Es esto, mío. claro, agarro esto y no lo suelto, también es esto de que en su opuesto complementario Escorpio, cuando algo deja de existir porque muere, porque se pudrió, porque no Sí, sirve más, porque se rompió, porque hay que deshacerse de eso y hay que descartarlo, hay o sea, un lugar de renovación energética tan potente, tan fuerte, que incluso en este proceso de volver a dar vida a algo. Tauro como que incluso para mí no es un signo visto desde la fertilidad, un sí, signo dador de vida, porque al ser un signo fijo es un signo que de alguna forma estabiliza o asegura claro. o sostiene la vida. Por algo la luna está exaltada en este lugar. Y si no Claro, entienden lo que es y exaltada, les recomiendo que escuchen el segundo capítulo de dignidades. Dignidades, donde les contamos un montón de cosas. El primero no está la exaltación, está el domicilio y el exilio. El segundo está la exaltación y la En caída. realidad, escuchen todo el podcast de Agus porque es hermoso. En fin, esto que decís es tal cual, ¿no? Yo lo tomo a Tauro, por algo viene después de Aries. A mí me gusta mucho pensar desde los elementos, ¿no? Que te pongan en la tierra después de fuego es contener el volcán, ¿sí? Contener el fuego, es darle cuerpo, ¿sí? Entonces te estabilizo, te sostengo y me sostengo. Con terquedad, con dolor, sí, tanto a Escorpio como a Tauro los cambios no les son simpáticos. Yo por ahí a Escorpio lo asocio más con el compost, ¿no? Con esto que se tiene que desarmar para generar la bacteria, el gusano que me permita alimentar y volver a ser, ¿no? Sí. Eh, Tal vez no es muy elegante la analogía, ¿no? Pero Pero pensemos al revés, hablando de Tauro y teniendo en cuenta que la astrología fue desarrollada en el hemisferio norte, Tauro es el momento más, el momento más de florecimiento más notorio y fijo y estable de la primavera. claro, Es claro, ese momento en donde tenemos las flores en su máximo esplendor, que tenemos la vida en su máximo esplendor, que renació lo que tiene que ver con la belleza y el calorcito y la tranquilidad y los aromas y toda la sensación de renovación luego del invierno. exactamente. Porque el invierno, en esta construcción astrológica, es lo saturnino, ¿no? O sea, Capricornio y Acuario, que son los signos más alejados del sol. Entonces, en esta sensación o sea, pierdo el brillo, pierdo la calidez, pierdo lo que le da vida. Y luego Aries irrumpe con esa fortaleza y luego va Tauro donde la estabiliza y la fija. Y Géminis Entonces, que me abre las ramas. y Géminis que te abre las ramas, pero bueno, eso para el próximo. Volviendo a esta cuestión taurina, lo que de alguna manera yo veo que encierra es que en este contexto en donde ella tiene tanto sacrificio, tanta austeridad, tanta sensación inhóspita alrededor, tanta sensación de dolencia, tanta sensación de sacrificio, tanta sensación de lucha y de combate, termina siendo algo bueno, termina teniendo un fruto y termina teniendo una flor y termina floreciendo en algo bueno que la sostiene. Encontrarle la parte positiva y no por ser optimista totalmente, porque muchas No, veces no, los no, no, taurinos no no, son no. un signo recontra optimista, No, yo no. pero sí esto de lo que Criterio de en realidad es muy definitiva, potente en el taurino, ¿no? exacto, pero sí que es lo que me sostiene. Y hay algo muy poético que me parece en todo esto. Las 3 hermanas fueron escritoras, las 3 hermanas escribieron bajo un seudónimo. Y esto que vos decías, Agus, de el fruto,
ella se tiene que esconder y hoy es reconocida. Y hoy es una escritora súper leída y de culto, te diría, en algunos casos. Y se hicieron películas, se hicieron series, y sus obras son mencionadas. O sea, fíjate cómo el fruto tardío del Tauro, ¿no? En un momento iba a llegar el reconocimiento, ¿tá? Eh, de hecho, Júpiter, ella lo tiene medio, bueno, yo acá en mi sistema de casas, no sé, en la astrología, lo tengo medio entre casa 2 y casa 3. Me tira más casa 2 por el tema de los recursos, ¿tá? Pero bueno, entre Libra y Escorpio, no sé, está A ahí. ver, acá hay algo fundamental y no es para generar ningún tipo de controversia. No. Ningún sistema de casas y ningún tipo de interpretación astrológica desde mi punto de vista anula a la otra. Es lo Yo mismo creo que que se complementan, sí. es lo mismo que la astrología tradicional y la astrología moderna. O sea, la astrología moderna se desarrolló también por algo y tiene también toda una complejidad y toda una visión y una cosmovisión del ser humano donde verlo también en su integridad en su evolución es sumamente importante. Pero a lo que voy con esto es, no importa si en el sistema de casas Placidus, ese Júpiter está en la 2 y hay una interpretación, y en el sistema de signos enteros, como me pasa a mí, está en la casa 3 y tiene otra interpretación. De alguna Claro. manera hay una interpretación y esa interpretación termina siendo válida, porque sumamos otras cosas y vamos poniendo otros condimentos. Obvio, ni hablar. Sí, 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 es así. A mí ese Júpiter me lleva a esto de, nuevamente, ese Júpiter que rige la casa 4, o sea, que representa la casa 4 y representa también la casa 7, pero en Mm. Escorpio, es contar mi historia, pero también contar mi historia con la intensidad y lo peliagudo y lo difícil y lo sacrificado y lo doloroso y lo oscuro Sí, y lo y lo turbio oscuro, y lo y lo turbio, y denso que puede llegar a ser. que de hecho lo es toda, uno lee Geneire y decís, es terrible todo lo que ella sufre de chiquita, eh, lo que después ya cuando ella se siente en paz, que es en la casa de Rochester, que siente que encuentra su lugar, que es reconocida, que es querida, se entera de que el señor tenía a la mujer loca en el altillo, entonces ella es muy, Sinead es muy honesta, y eso es lo que por eso Rochester se enamora de ella, porque es una persona honesta que no tiene dobleces. Con Jane es lo que es, ¿sí? Y ella no va a aceptar bajo ningún concepto ser amante, y mucho menos ser bígama. O sea, que él sea bígamo. Entonces se va, ¿sí? Y esto de la honestidad también, ¿no? Del taurino, de ser, es lo que soy. ¿Te gusta, no te gusta? Es lo que hay. Sí, la cuestión de la frontalidad, Sí, ¿no? eso. Y de no, como dijiste, ¿no? No doblegarme y no pasar de una opción a otra o no irme de Mm, un lugar al otro, sino que ser muy, bueno, ese Júpiter en Escorpio también, ¿no? O sea, no hay medias mm, tintas, es o es lo todo que o soy. es nada. Exacto. Ella fue, por eso yo creo que ella, si lo vamos a su vida, ella se termina yendo, se enamoró de este hombre casado y se va. No se queda siendo la amante, ¿no? Entonces, eh, después ella le da un final feliz a su personaje. Pero También en el costado del sacrificio, también en el mm, costado de la resiliencia, también desde el sí, sí, costado sí, del absolutamente. eh, es un final feliz, pero es un final feliz en donde ella de repente se vuelve útil y tiene que tener esta connotación de, eh, No, y aparte no solo útil, sino decir, como como recibe esta herencia, se puede mantener sola, a claro, pesar de, ¿sí? Que era algo que al personaje de Jane lo quería depender de. Eh, entonces, es decir, hay toda una cuestión de esto que decíamos de la casa 6, de la casa 8, muy densa. bueno, pero a ver, en esto de la autonomía económica también está lo taurino. Claro, El taurino busca claro, la estabilidad económica propia, la estabilidad material económica propia, de sus propios recursos, de sus sí. propias habilidades, de su propia creación. Eh, el taurino, más allá de lo generoso que puede hacer hacia la afuera,
necesita sentir que se autosostiene, necesita sentir que los recursos están disponibles, ¿no? Sí, No, mínimamente lo básico. y mínimamente lo Eh, básico. sí, Y, sí, 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 sí. Y y las ideas obviamente, fijas en eso, ¿no? Alrededor de eso. bueno, en general todos los signos fijos Tienen tienen eso. un agarrarse de algo Ujú. para sostenerse. Si vamos a, por ejemplo, a Acuario, que es Bueno, que un ya tiene signo la de luna y aire, claro, que es un signo de aire, que lo hablábamos con Verne, esta situación de mis ideas fijas y la claro, intransigencia y no poder cambiar la manera de pensar porque yo ya vi 3 pasos adelante. claro, En Escorpio el agua fija, ¿no? Me cuesta cambiar la manera que siento, me cuesta poder de alguna forma destruir y construir otro sentimiento en base a esto que me está pasando, ¿no? O sea, quedó ahí fijado ese sentimiento y por eso a veces a Escorpio se lo relaciona mucho con el rencor y la venganza, pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo difícil que es para el escorpiano poder soltar el sentimiento, ¿no? Porque se fijó. absolutamente. Si vamos a Leo, que es un signo de fuego fijo, tiene que ver con esto de no solamente el movimiento, sino que es la identidad, el brillo, la luz, lo que quiero mostrar, lo que quiero Ujú. ser, lo que me motiva. Me cuesta Sí. cambiarlo, me cuesta moverlo. Y en el caso de Tauro, finalmente, y lo dejé para lo último para poder seguir explayando, porque es el Sí. signo del que estamos hablando en este capítulo, la tierra fija tiene que ver con lo que a mí me da sostén y con la analogía o el arquetipo de la tierra como la realidad, como lo concreto. Entonces, Exactamente. por eso es muy fácil asociar a Tauro con esto de lo que me da seguridad es el dinero en el banco. Lo que me da seguridad es la comida, lo que me da seguridad es la camita, porque tiene que Sí. ver con esto de lo que está y lo que puedo ver y lo que puedo tocar y lo que puedo sentir. O sea, está relacionado con los Exactamente. 5 sentidos. Me río porque a mí me pasa con el tema de dinero en el banco y supongo que a Jane le pasa, a Jane, mira, a Charlotte le pasaba igual. Me molesta mucho cuando voy pagando las cosas y va descendiendo, porque yo siento que tengo que tener siempre la misma cantidad. Ni te digo cuando tenés tarjeta naranja que de repente ves como los numeritos se bajan. Qué desesperación. Es como ver, me hace acordar esas películas nuevas de las criptomonedas que, viste, te hackean la Claro, cuenta cuando y ves que el numerito se va haciendo más chiquito. ¿Por qué ponemos esa cosa? Ponémelo para cuando me entra la plata, pero no para cuando se me va. claro, entonces, la energía taurina tiene que ver con esto. ¿Por qué me están sacando? No, no, lo gastaste, flaca, tenés que pagarlo en algún momento. Entonces, el Lo taurino tenés. necesito esto de ver la plata, y si yo y tenerla como en algo que yo lo tangible, ¿no? Lo taurino es lo tangible, lo que yo puedo tocar. Porque aparte ves muy cómico, porque obviamente en esto de las necesidades básicas, obviamente que el taurino que quiere, o sea, que estén cubiertas, ¿no? Entonces, Obvio. uno puede pensar, ¿no? En la lógica, bueno, pagar la luz, pagar el gas, pagar el No, eso no, agua, así. son servicios básicos o necesidades básicas, pero de alguna manera estamos tan acostumbrados a que sea algo tan intangible, porque uno pagó Claro. una cuenta, o sea, el agua siempre estuvo ahí, ¿qué onda? Por eso te digo, lo ves en esto de me compré una remera y gasté la plata por ahí, ¿no? No tan en lo tangible, porque también nos gusta el derrochero, los taurinos, si los agarrás en un mal día, te derrochan a morir. Entonces, porque nos gusta lo lindo, nos gusta lo material, nos gusta, la comodidad, y en el me gusta la comodidad, bueno, Están regidos por Venus y Venus, nuevamente vayan a escuchar el capítulo de Dignidades, es maravilloso como Atman hace esta analogía de que los planetas en sus funciones, en esto que decimos siempre, los planetas son actores, son ujú, representantes, Venus no solamente representa, está todo bien con esto de que lo vincular, el otro, la pareja, pero Venus rige las joyas, Venus rige los accesorios, Venus rige la ropa, Venus rige la estética, Venus rige lo que me atrae, lo que me parece la bonito, sensualidad, la sensualidad. De hecho,
en toda esta búsqueda de una astrología tradicional que me llevó estos últimos años, Venus también como el planeta de lo sexual, no solamente desde la atracción, sino también desde el deseo y desde esto de querer... me daba esta sensación de querer comer algo, ¿no? Me resulta muy taurino de Re, te quiero que quiero comer. comer, que quiero comer. Es una expresión muy hermosa para utilizar en esas circunstancias. Y Imagínense que esta mujer de algo se prohibido, enamora de lo se enamora de algo prohibido. prohibido. Lo Venus quiero está en para mí. Aries. Entonces, como no lo pude tener, te prendí fuego en mi libro. Y te eliminé a tu mujer. Y la prendí Claro. fuego. Porque no lo pude hacer. Porque esa Venus está en exilio. Vayan a escuchar de nuevo el episodio. Esa Venus está en exilio. Entonces, en esto del exilio, esto de estoy enamorada de alguien que para mí es inaccesible, que para mí es alguien que no va conmigo, es un extranjero que está a muchísimos kilómetros de distancia. Bueno, en este caso no Sí, es un extranjero que está a muchos kilómetros de distancia, sino es una no. persona que tiene otro compromiso, que tiene otra persona. Claro, entonces, y de nuevo, yo siempre asocié el personaje de Jane Eyre con la energía de Virgo, por su manera de ser, y bueno, el ascendente de ella es en Virgo. ¿Por qué asocio a Jane con la energía de Virgo? Porque es alguien que se hace chiquita todo el tiempo, muy resguardada, muy, como hablábamos de la casa 6, ¿no? Muy contenida. Finalmente ella logra liberarse, pero ese proceso le cuesta muchísimo, ¿está? Entonces, vemos, hay una imagen en la película que me resultó muy, muy virginiana. Esto, Virgo es un signo mutable, ¿no? Esto de que ella está parada en el medio y se le abren como muchos caminos, ¿no? Y elige el más duro, el que no encuentra una casa para resguardarse, el que le agarra una tormenta y termina en el medio del desierto, hasta Nunca que Virgo no finalmente, sacrificado. no, 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 hasta que finalmente alguien la rescata, pero eso es también tan taurino y tan esta cosa de el esfuerzo, ¿no? De que me costó un montón. Bueno, los signos de tierra en general tienen esta cualidad de sacrificio y esta cualidad de resiliencia. La gran diferencia, creo yo, entre Virgo, Capricornio y Tauro es que Tauro tiene esta cualidad de nutrición, tiene esta cualidad Claro. de sostén económico, tiene esta cualidad de riqueza Sí, material. relacionarse tal vez más con los placeres, más con Exactamente. lo que veníamos Entonces, hablando antes, ¿no? de alguna Lo rige manera, Venus. ese sacrificio Ujú. va a tener como resultado algo rico, es como la preparación de la torta, ¿no? O sea, voy a mezclar todos estos ingredientes y me va a tomar todo este tiempo la preparación pero luego cuando coma la torta va a estar deliciosa y la voy a disfrutar. Me voy a tomar el Claro, tiempo de sentarme y comer la torta. exacto. Virgo la reparte y Capricornio te la vende. Y cerramos el círculo de los signos de tierra. Así a grosso modo. Y Virgo te la va a repartir en tanto y en cuanto la torta le haya quedado divina Perfecta. y perfecta. Si no, no te la va a dar tampoco. Em, a mí me conmovió mucho ver cómo esta mujer logra un poco escribir en este personaje todas estas vivencias y cómo vemos esta esencia taurina de tan firme y tan sostenible y que fue sostén también de sus otras hermanas. O sea, Sí. ella la del medio pierde las dos mayores muy jóvenes y también pierde porque ella muere última. Primero mueren sus hermanas. Ella muere en 1859. Le afectó muchísimo el tema de la muerte y Joven aparte, ¿qué tendría? jovencísima, 40 y jovencísima. pico, porque Y si mira, nació en el nació 16 en el 16. y murió en el 59, 59 Sí, dijiste, ¿no? sí, 50, 1859. sí, o 55, porque ahora no me entiendo el número. Creo que 55. Tst, Súper joven, son súper joven. 40 años. Y sus hermanas más jóvenes todavía, porque y aparte Bueno, esto de que con un convengamos año de que en de esa época, diferencia. Sí, convengamos de que en son esa los época 40 no nuestros. son los 40 nuestros. No, 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 no. Y aparte una vida que ya muy sacrificada, ya con enfermedades del vamos, ¿no? Esto del padre que
me deja por ahí y no se hace cargo. La madre de ella murió cuando ella tenía 5 años. Entonces es como que toda su vida giró en torno a las pérdidas y ella, la pérdida de sus 2 hermanas, al menos lo que yo leí en la biografía, en un principio se dice que ella también murió de tuberculosis, pero después hay otra cuestión que se investiga que dice que murió por algo del embarazo. O sea que ese embarazo tampoco llegó a término. Pero es un Sí, contexto histórico importante. tremendo, tremendo. Y acá, y esto voy a tratar de buscar cómo para armarlo en otro capítulo que me parece sumamente interesante, esto de que cuando encontramos cualidades similares con cosas, como dos personas que tienen una carta natal similar, ¿por qué Ujú. tienen vidas distintas o por qué se identificarían en esto de que hay, hay cuestiones diferentes? Acá es donde me gusta pensar en que hay una frase de Alejandro Lodi que la voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, que tiene que ver con que somos una carta natal inmersa en muchas cartas natales, y esas cartas natales alrededor de nuestro contexto y alrededor de el ecosistema y el entorno donde vivimos impacta y detona o anula ciertas situaciones o exalta o deprime ciertas cuestiones de nuestras propias cartas, y el contexto en donde estaban ellas no deja de ser fundamental para poder describir e interpretar cada historia, lo que nos pasa con todos los autores en Claro, de general. repente nosotros hablamos de todas estas tuberculosis, qué sé yo. Claro, hoy para nosotros la tuberculosis es una enfermedad, se vacuna y listo, pero en ese momento era lo normal. No Era lo estamos normal. hablando de vidas que duraban, que eran la expectativa de vida grandísima, o de embarazos que la mayoría llegaba a término. O sea, eso después con el tiempo se investigó y pero es verdad que no podemos despegarnos del contexto jamás. Mismo nuestras propias cartas natales, no es lo mismo leernos la carta natal a los 20 años que a los 40. Totalmente de acuerdo. Porque hay vida recorrida en el medio, Y experiencias y cosas y pasajes y y pasajes y historias y de demás. todo, o sea, em, entonces, cuando nosotros vamos analizando todos estos escritores, no podemos, la mayoría, no sé por qué son del 1800, bueno, es lo que nos toca, Vamos a hacer una aclaración terminando este capítulo, que queríamos usar otra autora para Tauro. sí. No pudimos. La vamos a dejar para el año que viene. No pudimos usarla, pero bueno, quedará abierta la puerta a poder Ujú, tenerla el año que viene, porque ella es muy contemporánea, muy, muy contemporánea, al punto de que sigue sí, escribiendo libros y sigue sacando libros. ujú. Es muy contemporánea, pero bueno, No se pudo. no se pudo porque queríamos invitarla incluso, le escribimos, pusimos en contacto, pero bueno, no pudimos. Así que nos fuimos a otra autora y bueno, será el Y año salió. de hablar de autores vejetes y veremos Claro, el pero año. yo creo, ¿sabés qué? Creo que nos sirve para explicar esto, ¿no? Cómo nuestras cartas natales nunca están cerradas. Que era lo que hablábamos de Gabriel García Márquez. Exacto. Y cómo los lenguajes, porque la astrología no deja de ser un lenguaje, así como la literatura, ¿no? Cómo se pueden ir de la manito tan bellamente y encontramos y siempre creo que algo que hemos visto en todo lo que leímos, cómo vemos las cartas natales de los escritores en sus obras. Es impresionante cómo de alguna manera ellos, inconscientemente, porque obviamente imagínense que es Uno no se pone totalmente a pensarlo, inconsciente, sí, claro, ella se vuelca, sobre todo, bueno, lo vimos en ella y lo vimos en Luis Miguel Cot, se vuelca en su obra. yo creo que esta visibilidad de poder tener la cómo la carta sigue activa, la vamos a ver más en Emily cuando veamos su carta y, y el relanzamiento o la película, fanfic, no fanfic, no importa, de nuevo, de Cumbres Borrascosas. Yo me sentí personalmente ofendida, No entonces importa, estoy como, a nadie le importa mi opinión, porque todo el mundo me dijo, ¿qué esperaba ver? Bueno, eso no. claramente son, pero bueno. Vir, como siempre, un Un tremendo placer. y hermoso placer poder tener estos momentos de debate y de divague sobre la literatura y la astrología y obviamente la descripción de cada uno de los signos.
Me encanta. La encuentran Disfruto en mucho. Astroliterata, que hace sus reflexiones astrológico-literarias en su Instagram. A mí me encuentran en Agus Astrología y obviamente nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Astroliteratura en Astrología y Criollo con el signo de Géminis, que ahí, bueno, ya vamos a tener que ponernos un bozal, porque si con Tauro estamos en lo que estamos, con Géminis no sé dónde quedamos. Aparte si lo hacemos con el escritor que yo elegí y que igual nosotros debatimos los escritores mes a mes, a veces los cambiamos, pero si es que olvídense, todos van a palidecer en pos del que viene en Géminis. Muchas gracias, Vir. Nos vemos en el próximo. No, vos, Agus. Adiós. Un beso enorme. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.